Muy buenos días, querida iglesia, apreciados amigos. Un domingo más que Dios nos permite reunirnos como iglesia. Y es un privilegio poder llegar hasta sus hogares con una palabra de parte de Dios. Y yo quiero que ahí donde está disponga su corazón, porque sé que Dios le va a hablar en este día. Así es que cierre sus ojos, tenga la mejor disposición, no se deje distraer y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Querido Jesús de Nazaret, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia para escuchar tu palabra. Hoy declaramos que nuestro corazón es tierra fértil y pedimos, Señor, que nos ayudes a creer y a poner por obra la palabra que tú nos vas a hablar el día de hoy. Que mientras la palabra se predica traiga salvación, sanidad, liberación y restauración a tu gloria, a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en una serie durante este mes de julio que la hemos titulado Libre Soy. Y yo quiero hoy hablarles de un tema que es bien importante, se llama la libertad del perdón. Salmo 32, verso 1 al verso 5. Dice la palabra allí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David empieza este salmo con una expresión de júbilo, de gozo y de gratitud a Dios. Realmente, cuando él escribe este texto, había pasado por una situación un poco desagradable. Y sin embargo, el corazón del salmo está centrado en el gozo, en la gratitud a Dios, porque él dice: cuán felices y dichosos son aquellas personas a quien Dios les ha perdonado sus pecados y los ha declarado libres de sus maldades. La palabra bienaventurado traduce muy felices, y por esta causa David está gozoso. Él siente que había sido liberado de una opresión, de una carga pesada llamada pecado. Ahora, David era un guerrero, derribó muchos gigantes, entrenó un ejército para ganar muchas batallas. David era un hombre que amaba a Dios profundamente y sin embargo un día falló, cayó en pecado. Cayó en un pecado grosero, cayó en un pecado escandaloso como lo es el adulterio. Pero no fue solo ese pecado lo llevó a otro más grave aún, si pudiéramos calificar los pecados. Finalmente los pecados son todos iguales, y fue cometer asesinato. David cayó en adulterio con Betsabé, una mujer casada con uno de sus generales, de sus soldados, y luego, para tratar de ocultar ese pecado, David manda a asesinar al esposo de esta mujer. Y luego cae en otro pecado, se llama el engaño. Se hizo como el que no había pasado nada, pero sin embargo, desde ese día, para David, todas las cosas cambiaron. Si uno pudiera mirar todo el contexto de la vida de David, podríamos garantizar que fue el día más triste de la historia de su vida, porque todo cambió. Las consecuencias fueron bastante graves para su vida, para su imperio, para su reino, para su familia. Y por esta causa, David tiene que pasar por unas dificultades
tremendas. Y en este salmo expresa parte de lo que vivió, pero el corazón del salmo se centra en la gratitud a Dios por haberlo liberado, por haberle perdonado, por haberlo sacado del pozo en el cual cayó a causa de su pecado. Es lo más valioso que David expresa en este salmo, el perdón que otorga Dios cuando perdona nuestros pecados. Y aquí quiero compartirles un primer punto. ¿Qué es el pecado? Podemos dar una definición básica. El pecado es una afrenta contra Dios. Es ir en contra de Dios y de su palabra. Y sin importar la religión o la creencia que la persona practique, el pecado tiene la facultad de llevar a las personas a su peor condición, de sacar lo peor de las personas. Eso es lo que hace el pecado. Si nosotros vamos al libro de Génesis, entendemos que Dios crea al hombre y su semejanza. Eso es una dignidad que solamente la lleva el hombre. El hombre tiene la marca, el distintivo de Dios en todo su ser. Y sin embargo, cuando una persona practica el pecado, pierde esa dignidad y se vuelve común, se vuelve esclavo, se vuelve uno más. Y ese no es el plan de Dios. Ahora, cuando la persona practica el pecado, vive en un mundo de engaño, de mentiras, porque aunque aparente que está todo bien, aunque aparente que no ha pasado nada, realmente la realidad, su condición es otra. La persona puede engañar a quienes están a su alrededor, pero internamente va a encontrar la voz de su conciencia diciéndole: eres culpable, lo hiciste. Y es una voz que está ahí todo el tiempo diciendo lo que realmente ha pasado. En este salmo David usa varias palabras para referirse al pecado. Téngalas en cuenta. La primera de ellas es transgresión, que básicamente significa cruzar la línea y rebelarse contra Dios. Dios crea al hombre y le da unos mandatos. Los mandatos son líneas que no debemos pasar. Y una persona que peca, pues básicamente ha traspasado esa línea, y al hacerlo está rebelándose contra Dios. La misma palabra pecado significa errar al blanco, hacer lo prohibido. Viene otra palabra que es iniquidad, que también se puede traducir como torcido o moralmente deformado. Y esta palabra es interesante porque hace una descripción de lo que sucede en el interior de la persona que practica el pecado. Empieza una deformación de su carácter, empieza una destrucción de su área moral. También está la palabra maldad, que se puede traducir como perversidad, y la palabra engaño, que significa fraude o doblez. Ahora, déjenme explicarles algo. El pecado no solo son acciones. La Biblia llama también pecado las intenciones del corazón. Y también tenemos que tener en cuenta que el pecado nos es presentado a través de los ojos, de los oídos, de nuestro cuerpo de tacto, pero también a través de nuestras palabras, también a través de pensamientos. Si usted mira, David cae en pecado cuando un día sale a la terraza de su casa y mira a una mujer que se estaba bañando. El pecado entró a David por sus ojos, y por eso el Señor Jesucristo dijo que si alguien mira detenidamente con una intención inmoral a una mujer, dice, ya cayó en pecado con ella. Por eso el pecado no solamente es una acción, sino también es una intención. Pero vamos un poquito más allá. El pecado es aceptar el mal, aceptar lo malo
y creerlo como si fuera verdad. Y hoy en día esto es muy común. La gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y aceptar lo malo como bueno, pues delante de Dios también es pecado. David pecó y siguió actuando como si no hubiese pasado nada. Y es interesante porque la Biblia nos da a entender que Dios estuvo observando por todo este tiempo a David. David actuaba delante de la gente, delante de su ejército, y nadie le podía decir nada, pero Dios estaba mirando. Dios esperó con paciencia, y es algo que toda persona debería entender. Dios observa nuestras acciones, y ese tiempo de observación de parte de Dios podríamos entenderlo como un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia para reconocer y regresar a Dios. Sin embargo, David no lo quiso hacer. Él ocultó su pecado. Entonces Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, envió a un profeta llamado Natán, y este profeta le hace ver a David lo que había hecho. Ahí es cuando David entiende: oye, lo que hice es bastante grave. No solamente él ya lo sabía en su corazón, sino que también él había empezado a sufrir las consecuencias, porque el hijo producto de esa relación de adulterio murió, y también se manifestó, se multiplicó el pecado de inmoralidad en su propia casa. Su hijo Absalón, tiempo después, comete un acto inmoral con todas las concubinas de David a la vista de todos, y uno de sus hijos también viola a una de sus hijas, a una medio hermana, Amnón. Comete ese pecado con Tamar. Entonces nos damos cuenta de varios aspectos. Número uno, el pecado que no se confiesa, que se oculta, sigue un curso, y en ese curso va multiplicándose, se va acrecentando. Número dos, ocultar el pecado, aunque nadie de los que esté a nuestro alrededor se dé cuenta, no sirve de nada, porque Dios ha observado todo lo que se ha hecho. Ahora, Salomón, el hijo de David, quizás vio todo lo que hizo su padre de primera mano, y él escribe el libro de Proverbios. Y hay un texto en Proverbios 28:13 que pienso yo lo hizo viendo lo que sucedió en su casa. Él dice allí: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso lo escribe Salomón, el hijo de David. Ahora vamos al segundo aspecto: las consecuencias del pecado. David dice: mientras me negué a confesar mi pecado. Escuche esto: el pecado es un problema, pero el mayor problema es la manera como las personas actúan después de cometer el pecado. David comete un pecado grave, pero la gravedad de ese pecado se acrecentó por la actitud errada que él asumió después. Una gran mayoría de personas, después de caer en pecado, lo niegan. Muchas veces he tenido que estar en confrontaciones de personas que han caído en pecado, y he encontrado personas que se niegan y dicen: no, yo no lo hice, no, eso no es cierto, no, a mí me pueden acusar, pero yo no fui el que lo hice. Hasta que finalmente aparecen las pruebas, aparecen los testigos, y la persona de último ya como: sí, realmente lo hice. Ya es una actitud completamente fuera de orden, porque no es una actitud honesta, es una actitud prácticamente de llevarlo al extremo. Otra actitud errada es ocultar el pecado, que fue lo que hizo David. David dijo: bueno, yo soy el rey, nadie tiene derecho a juzgarme, y él lo hizo. Es interesante que cuando él manda a traer a esta mujer, uno de sus generales le dice: Señor, es la esposa de Urías Eteo.
O sea, como diciéndole, Señor, tenga cuidado, es una mujer casada. David, enceguecido por lo que él ya había concebido en su corazón, no le importó nada y la mandó traer y luego la tomó. Creer que por tener un pecado oculto nunca se va a ser descubierto es el peor engaño que una persona puede hacerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así es que estas son verdades espirituales que todos deberíamos tener en cuenta. Otros, después de pecar, le echan la culpa a los demás. Muchas personas dicen, ay pastor, es que el diablo me hizo caer. Y bueno, y el diablo es malo, pero el diablo no puede obligar a nadie a pecar. El diablo invita, pero la persona decide si le acepta la invitación o se la rechaza. Otros dicen, no, es que errar es de humanos. Pastor, es que la carne es débil. Todo eso puede ser cierto, pero no justifica la decisión que la persona toma de pecar. Cada persona peca por decisión propia y en lugar de echarle la culpa a los demás, debe asumir sus propias responsabilidades. Ahora, la única salida para el pecado es reconocerlo y arrepentirse para que Dios pueda perdonar y liberar a la persona que ha caído en pecado. Hay un predicador que es Charles Haddon Spurgeon, tiene una frase espectacular acerca de esto. Dice, Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. En otras palabras, ningún pecador va a tener éxito en sus acciones, siempre va a terminar en fracaso, porque eso es lo que produce el pecado, fracaso. David ocultó su pecado por un año y desde el primer día que él lo hizo, todo cambió para él. Y en este Salmo, capítulo 32, él expresa algunas de sus consecuencias que se manifestaron primero en su cuerpo. Dice, se envejecieron mis huesos, pues todo el día me quejaba. David, algún comentarista dice que cuando él cayó en pecado posiblemente tenía unos 50 años, estaba en plenitud de vigor, era un guerrero, salía a las batallas, siempre vencía. Era un hombre fuerte, pero algo aconteció después de caer en pecado. Todo su cuerpo empezó a sentir dolores continuos. Es decir, David pasó de ser un guerrero fuerte a ser un viejito chacoso, a ser un viejito que se quejaba por todo, no por la edad, sino por el pecado, porque el pecado oculto o no confesado deteriora la salud. El Señor le dijo a su pueblo, sepan que su pecado los alcanzará. Eso está en Números 32:23. El pecado no es algo inerte, el pecado es algo que camina, que tiene vida, y llega un día en que atrapa a la persona y genera graves consecuencias. En algunos casos, las personas deterioran la salud por causa del pecado. En otros casos, al deteriorar su salud, pues también están acortando sus días. Su vida no es la mejor, su salud no es la mejor. Y no solamente la salud de la persona, es todo el daño que el pecado causa en su entorno. Lo segundo que dice allí David es, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mayor aflicción que lleva un pecador es en su conciencia, porque hay una culpabilidad, hay una condenación. Como les decía antes, pueda que las personas digan nadie me vio, pero Dios a toda persona le ha dejado un juez interno. Ese juez interno se llama conciencia. ¿Qué es lo delicado respecto a la conciencia? Que cuando una persona se acostumbra a practicar el mismo pecado y no se arrepiente, la conciencia va perdiendo sensibilidad. La persona va encalleciendo su conciencia de tal manera que luego lo practica y es como si no hubiese hecho nada. Eso es lo delicado del pecado. Va robando la sensibilidad que Dios ha puesto en nuestra conciencia. Veamos algo más. El pecado es más que un acto físico, es un problema espiritual. En este pasaje David dice, felices
a aquellos a quienes Dios les ha borrado el pecado de su cuenta. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Note que hay una palabra allí que dice: felices aquellos a quienes Dios les ha borrado el pecado de su cuenta. Entonces podemos entender algo, querida iglesia, queridos amigos. El pecado es una acción que queda registrada en libros que Dios lleva en los cielos. En el libro de Apocalipsis dice que aquellas personas que parten a la eternidad y nunca quisieron aceptar el perdón de Jesús por la obra de la cruz, un día serán juzgados por sus obras. Serán abiertos los libros y allí aparecerá cada una de estas acciones. Entonces, el pecado queda registrado en los libros de Dios, pero escuche, también queda en la conciencia del pecador. El pecado es una deuda imposible de pagar para cualquier persona. Mientras el pecado está registrado, la culpabilidad y la condenación van a atormentar al pecador de día y de noche. Le roban la paz, le roban la felicidad, le roban el sueño. Genera un ambiente completamente desagradable. Y por último dice David acá: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando uno va a la palabra, la aridez tiene que ver con, diríamos, crisis económica, referencia a la ruina en todas las áreas. Si usted mira, David en los Salmos compara la vida del hombre como la de un árbol. Y David en un momento fue el árbol frondoso que con sus ramas, que con su follaje bendecía a muchos. Pero llega un momento en que David cae en pecado y su vigor se secó. Ya era un árbol sin hojas, era un árbol sin fruto y ya no tenía la capacidad de bendecir a otros. Vamos a un tercer aspecto que lo he titulado la liberación del pecado. Para poder entender la libertad del perdón tenemos que hablar de la gravedad del pecado para entender de dónde nos liberó Dios. Escuchen esto, así como una decisión errada que fue David el negarse a confesar su pecado, y esto lo llevó a experimentar grandes tinieblas, una sabia decisión de David lo llevó a la libertad, lo sacó de esa condición. ¿Cuál es esa decisión? Él dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ya hubo un cambio. Ese ya no era el David del pecado oculto. Este ya era un David decidido a ser libre de esa condición. Porque escuche esto, por más que le suene fuerte, el pecado hace que las personas sean hipócritas, sean falsas, porque ya no son los mismos, ya son otras personas. Entonces, cuando David dice aquí: mi pecado te declaré, él está diciendo: yo no quiero seguir siendo eso. Yo quiero volver a ser el mismo David antes de la caída. El pecado es una cuenta pendiente. Y en el libro de Isaías, Dios hace una invitación a toda la humanidad. Dice en el capítulo 1: acérquense a mí y saldemos esa cuenta. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Dios se compromete a perdonar, a liberar, a restaurar. Pero primero el hombre que ha fallado tiene que al menos realizar 3 pasos. David nos los deja en este salmo. Número 1, reconoció su pecado. Cuando David fue confrontado por Natán, dijo: pequé contra Jehová. Posiblemente él ya lo sabía, pero no lo había reconocido. Y hay un poder extraordinario cuando nosotros reconocemos lo que hacemos. Entendamos que no solamente somos parte de un mundo físico, tenemos un área espiritual.
Y en lo espiritual algo se rompe cuando la persona reconoce. En el mismo Salmo 51, que es el complemento del Salmo 32, David dice: contra ti solo he pecado. Entonces, mientras el pecador no reconozca su condición, Dios no puede hacer nada por ayudarle, porque el pecador ha transgredido, ha traspasado la ley de Dios, ha ofendido a Dios. Y si no lo reconoce, pues Dios no puede hacer nada por rescatarlo, porque esa persona está bajo un gobierno opresor, que es el gobierno de Satanás. David se humilló delante de Dios y dice allí en el Salmo 51, 17: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. No solamente reconoció su pecado, tuvo una actitud de humillarse, de decirle: Dios, realmente te ofendí. Y se quebrantó, seguramente lloró, porque realmente estaba arrepentido. Hay personas que pecan y es: bueno, sí, perdóneme, y ya qué. Eso no es reconocer. Eso es como que está desafiando a que lo aplaudan por el pecado que está cometiendo, y eso no es así. Lo segundo que hizo David es que sacó lo oculto de su corazón. Dice: y no encubrí mi iniquidad. Escuche esto. David tuvo un acto de ocultar algo, pero en este pasaje dice: no encubrí, ya me determiné a sacar lo que estaba oculto y exponerlo a la luz. Hay un secreto que yo pienso que toda persona que ama a Dios debería reconocer, debería entenderlo, y es que el pecado en lo oculto se hace grande, el pecado en lo oculto cobra fuerza, pero cuando el pecado se saca a la luz, el pecado se desvanece. Es algo espiritual. Entonces, cuando David confesó, sacó a la luz, pasó el tiempo de opresión. Recuerde lo que escribió Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Y por último, David confiesa su rebelión. Dice allí: confesaré mis transgresiones a Jehová. La confesión del pecado libera la misericordia de Dios. El ocultar el pecado activa el juicio, pero el confesarlo activa la misericordia. Ya David no le echa la culpa a nadie. Finalmente va delante de Dios y hace una confesión detallada de todas sus maldades. Es interesante entender que la confesión en el mundo espiritual actúa como un borrador. Escuche, cuando una persona peca hay un registro de sus acciones, pero cuando una persona se arrepiente, reconoce y confiesa, en el mundo espiritual esas maldades son borradas. La persona que confiesa sus pecados se ubica en una posición de misericordia para con Dios, y de ahí en adelante es Dios el que hace lo demás a través de Jesucristo. Y ese es el cuarto y último aspecto que quiero enseñarles en esta mañana. Lo he titulado la libertad del perdón. Dice David allí: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, así como el pecado trae unas consecuencias físicas y materiales, el área más destructiva del pecado está en el interior del pecador. Entonces, ya David ha hecho lo que le correspondía. Reconoció, sacó a la luz y confesó. Ya la otra parte es algo que solo Dios puede hacer. Podemos entender algo: que todos los pecados de la humanidad fueron juzgados en el cuerpo de Jesucristo en la cruz. El juicio de todas nuestras maldades ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesús. Téngalo muy presente, porque de esto depende el que Dios obre en su corazón y lo haga libre de esa carga opresora. Entonces,
Cuando un pecador reconoce su condición, la sangre de Jesucristo perdona al pecador y borra los pecados del interior de la persona y también del mundo espiritual. Es lo que David enseña en este salmo. La sangre de Jesús viene y perdona los pecados, perdona al pecador, los limpia y los quita del pecador y del mundo espiritual. No es un tema de sentimientos. Usted tiene que entender que el perdón no es un sentimiento, es un tema de fe en lo que Dios dice en su palabra. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Dios dice. Entonces, fe es creer y hacer lo que Dios dice. Una persona ha pecado, entonces se arrepiente, reconoce, se acerca a Dios, y en ese momento, cuando lo hace, Dios dice: ok, yo hago lo demás. ¿Qué es lo que Dios hace? Perdona y limpia. Perdona y limpia. Ahora vamos un poco más adelante. David aceptó por la fe el perdón de Dios a través de la sangre. En ese momento, en ese tiempo, no había muerto Jesucristo, pero David sabía ya por la ley que solo la sangre es el elemento clave para quitarnos el pecado de encima. Y por eso en el Salmo 51, verso 2 y verso 7, David clama y le dice a Dios: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una mancha, y solo la sangre de Jesús puede quitar esa mancha. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Ahora entiende David que su relación con Dios ha sido restaurada, y por eso él dice: por eso orará a ti todo santo. Él ya no se llama pecador, ahora se llama santo. ¿Por qué? Porque por la fe ha aceptado que la sangre le ha limpiado de sus pecados. Queridos amigos, querida iglesia, déjenme decirles: no hay pecado que Dios no quiera ni pueda perdonar, pero es la persona la que decide acercarse a Dios y por la fe recibir el perdón que Dios ofrece. Un segundo aspecto en este punto es: la transgresión ha sido perdonada. El pecado es como una carga que el pecador lleva sobre sus hombros, y cuando se habla de perdonar, significa que Jesús quita la carga de esa persona, la carga de la culpabilidad de la mente, y libera a la persona de semejante peso por medio de la obra en la cruz del Calvario. Recuerden que Jesús tuvo que cargar sobre sus hombros una pesada cruz. Pero la Biblia va más allá. El profeta Isaías dice que Jesús llevó sobre su cuerpo el castigo de nuestras maldades, el juicio de nuestras iniquidades. Sobre su cuerpo llevó esa carga. Cuando yo me acerco a Jesús y Él me perdona, esa carga sale de mi vida y es llevada al cuerpo de Jesús, porque fue finalmente allí donde los pecados fueron llevados. Por eso David expresa en este salmo: feliz el hombre a quien Dios le ha aliviado de la carga de su pecado. Es Dios a través de Jesucristo que nos libera de esa carga opresora. Y vamos al último y final aspecto: libre de la iniquidad. Recuerden que el pecado pasa de ser, más allá de lo físico, un problema espiritual. Cuando leemos el salmo y dice: bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, David está diciendo que después de ser perdonado, la persona ya no tiene ninguna sentencia en su contra que lo pueda llevar a juicio. Yo pienso que muchas personas no entienden que el pecado traspasa las barreras físicas. El pecado a la luz de los hombres es una acción, pero el pecado a la luz de los ojos de Dios es una acción que lleva una sentencia de juicio. Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando una persona dice aquí que ha sido liberado de la iniquidad, es porque a través de la sangre de Jesús
esa persona, sus pecados son borrados, ya no tiene ninguna acta de decretos en contra, ya no tiene nada por qué ser condenado o culpado para ser llevado a juicio. ¿Por qué? Porque el juicio lo llevó Jesús, y por eso el perdón es un acto de fe. El perdón es un regalo que Dios le ofrece al pecador, pero que lamentablemente muchos se niegan a recibirlo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos declarados inocentes delante de Dios por la fe en la obra de Jesús. Es lo que dice el escritor a los Romanos, capítulo 8, verso 1. Dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya cuando una persona reconoce sus pecados, empieza a andar de las manos con Jesús, ya no hay condenación, ya no hay nada que lo lleve a juicio. Muchas personas siguen bajo la culpabilidad, bajo la condenación, porque no han entendido bien el poder que hay en el perdón de Dios. He titulado la enseñanza La libertad del perdón, pero la libertad del perdón se manifiesta en 3 áreas. La primera de ellas, la persona confiesa sus pecados y Dios le perdona. ¿Es eso suficiente? Debería ser suficiente, pero muchas personas no aceptan, no reciben el perdón de Dios porque no se sienten dignas. Y esto no se trata de dignidad, esto se trata de fe. Dios ya me perdonó, yo no tengo por qué sentirme más culpable si Él ya dijo: hijo, te perdoné, y se acabó el tema. Entonces no solamente es confesar, sino también tengo que aceptar, recibir en mi corazón el perdón de Dios. Lo segundo, la persona debe perdonarse a sí mismo por haberle fallado a Dios. Note, ya Dios te perdonó, pero muchas veces las personas se niegan a perdonarse a sí mismo. Y el tercer aspecto, la persona debe perdonar a aquellos que hirió por cometer su pecado. Si tiene que pedirle perdón a una esposa, a unos hijos, a seres queridos o a personas que Dios les había puesto, debe hacerlo, porque ahí es donde opera realmente la liberación que trae el perdón de Dios. Ahora, por último, David entiende que su comunión con Dios ha sido restaurada. Allí dice: tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. David ya no está condenado, David ahora está restaurado en su comunión con Dios, sabe que su vida ha sido santificada y sabe que Dios es su refugio, es su libertador, que lo rodea, que lo cubre y que lo libera de cualquier ataque del enemigo. Esto es muy importante. Ya David ha sido libre de toda angustia, de toda opresión, porque a través del perdón, su relación con Dios ha sido restaurada. Querida iglesia, queridos amigos, grábense en esto. A través de la sangre de Jesús, Dios nos perdona, Dios nos libera y Dios nos restaura en nuestra comunión con Él. Así es que yo quiero orar hoy de una manera especial por todas aquellas personas que, amando a Dios, le han fallado a Dios y quizás han cometido el error de David, lo han ocultado. Otros quizás le han echado la culpa a otros. Otros sencillamente dicen: bueno, nadie me vio. Querido amigo, querida iglesia, no se trata de quién le haya visto. Usted ofendió a Dios y hoy Dios abre una puerta. Usted necesita ser libre y esa libertad solamente la trae el perdón de Dios. Así es que si tiene que reconocer sus pecados, tómese un tiempo para hablar con Dios. Tómese un tiempo para decirle: Dios, yo ya no quiero seguir en esta condición. Yo estoy cansado, estoy hastiado de ser una persona doblada, de mostrarme en público como alguien que no soy. Yo quiero ser una persona correcta. ¿Sabe? A través de Jesucristo, la dignidad original que Dios le dio al hombre nos es restaurada. Por eso es tan importante ser libres del pecado. Así es que yo quiero guiarles.
Si usted toma esa decisión, usted que ama a Dios pero que le falló y usted cree que nadie le ha visto, entienda, hoy es el día para experimentar la libertad del perdón de Dios. Le voy a guiar. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo hoy reconozco que he hecho lo malo, y no solamente he hecho lo malo, he tomado actitudes completamente erradas. Pero hoy por tu palabra reconozco mi condición y te pido perdón. Señor, quiero salir de ese pozo cenagoso, quiero salir de la esclavitud del mal que cometí, y por eso quiero tener mi tiempo a solas contigo para reconocer, confesar y sacar a la luz todas mis maldades. Tú las conoces, pero tu palabra dice que yo debo hacerlo de esta manera. Señor, yo te pido que extiendas tus manos de misericordia, que me quites esa carga pesada, que la laves con tu preciosa sangre, que borres en el mundo espiritual toda cuenta de maldad que haya en mi contra, y que sea limpiada completamente por la sangre de Jesús, y permite que a partir de hoy mi comunión contigo sea restaurada. Es en tu nombre, Jesús, y a tu gloria. Amén y amén. Bueno, también quiero orar por aquellas personas que hoy nos acompañaron por primera vez. La decisión más importante que una persona puede tomar en esta tierra es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Así es que yo lo desafío hoy a que le entregue el control de su vida a Jesús, para que usted sea libre completamente de esa carga opresora. Coloque las manos allí sobre su corazón y le voy a guiar en esta breve oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Lava todos mis pecados, todas mis maldades con tu preciosa sangre, porque reconozco que tu sangre es el único elemento que me puede limpiar de estas maldades. Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y permíteme, Señor, tener la experiencia del nuevo nacimiento a partir de este día. Es en tu nombre, Jesús, y a tu gloria. Amén y amén. Querido amigo, si usted tomó esta decisión, comuníquese con nosotros. Queremos guiarle en este proceso de esta nueva etapa en su vida para que crezca en su comunión con Dios. Un abrazo y Dios les bendiga.